Increíble historia de una joven apache que, con solo 18 palabras, reveló un destino extraordinario. Marisol, una joven de 18 años, se encontraba atrapada en un mar de expectativas. El peso de cada mirada, cada susurro sobre su futuro, se sentía como un manto pesado sobre sus hombros. Su madre, enfermera incansable, le había inculcado la importancia del sacrificio, del deber hacia la familia. Su padre, un artesano con manos sabias, confrontaba el panorama sombrío de las injusticias que su pueblo enfrentaba. Durante años, su vida había sido una monotonía de esfuerzo, de cumplir con lo que otros esperaban de ella. Sin embargo, fue su abuela la que, una tarde, mientras el viento del desierto acariciaba las hojas secas, desató una chispa dentro de Marisol. Tu familia guarda un legado olvidado. La ciencia puede cambiarlo todo, le susurró su abuela. Las palabras resonaron en su mente, como ecos rebosantes de posibilidades. En ese instante, Marisol sintió que el destino se fracturaba, un camino que nunca había considerado. La idea de convertirse en investigadora científica la atrapó. Sin embargo, esta nueva pasión se entrelazaba con el miedo de decepcionar a los que la habían criado con esfuerzo y sacrificio. Su corazón se debatía entre la esperanza y la culpa. La universidad se convirtió en un espacio vibrante, donde un mentor inesperado le propuso una oportunidad única. «Tienes todo para brillar, Marisol», le dijo con una mirada llena de fe. Pero esa fe era un peso, un lis emocional. ¿Era ese su destino? ¿Dejar atrás a su familia, su pueblo? Justo cuando comenzaba a soñar con un futuro brillante, una noticia oscura se cernió sobre su comunidad. Una empresa traía consigo la amenaza de desviar un recurso vital, poniendo en riesgo la cultura y el modo de vida de su gente. Cada instante Marisol se sentía más dividida. Su mente era un torbellino de dudas. ¿Tenía voz para defender a su pueblo, o era egoísta por buscar su sueño? Se veía a sí misma, atrapada en un torbellino emocional, cuestionando cada decisión que debía tomar. Respiraciones irregulares, tensión en cada músculo. La presión era abrumadora. La imagen de su madre trabajando sin descanso, sus lágrimas al hablar de cómo las injusticias habían desgastado su espíritu, pesaban en su conciencia. ¿Cómo puedo ser fuerte y a la vez perseguir lo que deseo?, se preguntaba en voz baja. Una noche, mientras las estrellas brillaban en el profundo manto del cielo desértico, su abuela volvió a cruzar su mente. Con solo 18 palabras, el destino se devela. En ese momento, Marisol sintió como si el universo mismo la retara. Cada palabra resonaba en su interior, creando una lucha ensordecedora. ¿Podría tener la fortaleza de romper con las expectativas familiares y seguir su camino? ¿O la responsabilidad de su comunidad la retendría en un destino que nunca eligió? La angustia se hizo palpable, y una lágrima resbaló por su mejilla, mientras la presión comenzaba a consumirla. La gran elección que la esperaba no solo definiría su futuro, sino que también resonaría a través de generaciones. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras el amanecer delineaba el horizonte y los primeros rayos de luz comenzaban a romper la oscuridad, la presión crecía en su pecho, enredándose con cada latido. Con cada paso que daba, una pregunta la atormentaba. ¿Podría encontrar un camino que uniera sus sueños y su legado? En el silencio del desierto, Marisol se dio cuenta de que apenas estaba comenzando su viaje, y el destino que había descubierto podría ser más complicado de lo que jamás imaginó. Mientras la luz del día despertaba, Marisol se sentía como una vela encendida en medio de una tormenta. La claridad de la mañana no lograba desvanecer las sombras que nublaban su mente. Cada decisión que enfrentaba parecía un espejo, reflejando sus dudas más profundas y sus deseos ocultos. Podía ser leal a su familia y, al mismo tiempo, buscar su propia identidad. La universidad se convirtió en un refugio y una prisión simultáneamente. Sus pasos, que antes eran firmes, ahora parecían titubear en el umbral de la incertidumbre. Con cada clase que asistía, se daba cuenta de que su curiosidad por la ciencia
se entrelazaba con un sentido de urgencia por encontrar su voz. Los laboratorios estaban repletos de posibilidades, pero también de expectativas ajenas que la observaban con juicio. Esa mezcla de emoción y presión la llevó a preguntarse si realmente poseía la determinación necesaria para brillar en un campo tan competitivo. Con el pasar de los días, las lecciones no solo se limitaban a fórmulas químicas o descubrimientos biológicos. Cada aproximación a un experimento, cada charla con sus compañeros, eran ensayos de autoconfianza. Marisol se esforzaba por demostrar que podía ser más que lo que su familia había soñado para ella. Había esta constante lucha interna, una batalla entre lo que se esperaba y lo que podría ser. A pesar de sus ansias por aprender, una voz persistente le recordaba la responsabilidad hacia su gente. Fue en una de esas noches, mientras hacía una tarea que trataba de proyectos de sostenibilidad, que el dilema se hizo más agudo. Miró por la ventana y vio las montañas del desierto, imponentes y majestuosas, un símbolo de su herencia. De repente, visionó un camino que podría unir su sueño con la defensa de su tierra. Podría utilizar la ciencia, entendiendo la ecología y los recursos, como herramienta de lucha por su comunidad, en vez de distanciarse de ella. Cada vez que se sumía en sus pensamientos, sus noches se tornaban largas, plagadas de insomnio y encrucijadas morales. Estaba a punto de dar un primer paso hacia una vida que podría ser perfecta para ella, pero que desestabilizaría el mundo que conocía. Era entonces, en medio de una de esas agitadas noches, que su futuro se volvió más tangible, pero también más aterrador. La energía contenida en su interior comenzaba a latir con fuerza. Quería aprender más, no solo por ella, sino por su gente. Finalmente, Marisol comprendió que su conocimiento podía ser una forma de resistencia. Se sentía atraída por la idea de convertirse en una investigadora, que no solo abordara las injusticias científicas, sino que también restaurara la dignidad de la tierra que había visto sufrir. En ese momento de revelación, decidió que no podía hacer eludir las expectativas, sino transformarlas. Las horas pasaron, los ecos de las risas de sus compañeros retumbaban en su mente, intensificando su deseo de unirse a ese mundo. Era con valentía que Marisol empezó a navegar la delgada línea entre el deber familiar y su camino profesional. Se sentía más decidida, pero la sombra de la empresa amenazante sobre su comunidad aún era un recordatorio constante de que la acción era necesaria. Antes de dormir, con todo un mundo de ideas y metas trazadas en su mente, volvió a sentir una presión en el pecho. Era el miedo de tener que comunicar sus intenciones a su familia, un temor que la paralizaba. ¿Cómo lo haría? La ansiedad se apoderó de ella en el silencio de la noche. La búsqueda de su destino era abrumadora, al igual que la posibilidad de defraudar a sus seres queridos. Sin embargo, una nueva determinación comenzó a brotar en su interior. Tendría que enfrentar las dudas y la resistencia que la rodeaba. Era el único camino hacia la vida que anhelaba. Marisol cerró los ojos, lista para enfrentar su mayor reto, el no rehuir la llamada de su voz interna, aquella que clamaba por un futuro donde su sueño y su legado coexistieran. Sin embargo, la pregunta permanecía sin respuesta. ¿Tendría el valor suficiente para confrontar a su familia y defender su elección? Las luces del campus brillaban débilmente, mientras Marisol se adentraba en el mundo de la investigación. Con cada paso, el eco de su determinación resonaba en su mente. Había decidido no ser solo espectadora, sino protagonista de su propio destino. La carrera de biología se convertía en el escenario de su lucha interna, donde cada fracción de conocimiento parecía suspenderse entre el deber y la ambición. Durante las semanas siguientes, se dedicó a estudiar, avanzando en proyectos que exploraban métodos sostenibles para la conservación del medio ambiente. En las horas más oscuras de la noche, el silencio se rompía por el sonido de sus dedos tecleando frenéticamente, mientras la pantalla se iluminaba con posibles soluciones a problemas que una vez la privaron de sueño. La emoción se entrelazaba con la presión, pero la determinación de fusionar su legado con su futuro impulsaba su busca. Un día, su profesor de ecología lanzó un desafío. Cada estudiante debía presentar un proyecto que tuviera un impacto positivo en la comunidad. Marisol sintió un torrente de energía recorrerla. Era la oportunidad que había estado esperando, una posibilidad concreta para pasar de la teoría a la acción. Se visualizaba presentando un plan audaz, uno que no solo definiera su carrera, sino que también honrara su identidad y su pasado. Sin embargo, la sombra de su familia y sus expectativas emergieron rápidamente. Había que actuar.
y lo haría enfrentándose a sus propios miedos. Estableció su meta: un proyecto sobre la restauración ecológica de los ríos contaminados en su región. Se informaba, recopilando datos, hablando con expertos y explorando la historia de su gente. Marisol descubrió que podía combinar su amor por la ciencia con su deseo de ayudar a su comunidad, y eso la llenaba de esperanza. Era un camaleón que cambiaba de colores, adaptándose a las necesidades de su circunstancia. Con cada nueva pieza de información, la inseguridad de presentar su proyecto disminuía. Sin embargo, en las noches en que el insomnio la visitaba, las interacciones imaginarias con su familia volvían a atormentarla. ¿Y si no entendían su motivación? ¿Y si la veían como una traidora que bajaba de su pedestal familiar en busca de ambiciones personales? Se encontraba en una encrucijada. Sabía que lo que estaba haciendo era importante, pero también sabía que vendría con un costo. Si al final del camino eso la alejaba de su familia, valdría la pena. El día de la presentación llegó. Marisol respiró hondo, llenándose de una energía que provenía de todo lo que había trabajado. Al ser llamada al frente, pudo sentir la presión en su pecho, como si su corazón latiera al ritmo de su nerviosismo. Se plantó firme, observó a sus compañeros, a su profesor y al jurado. Con determinación, comenzó a plasmar su visión. Mientras proyectaba gráficos y datos, sus ojos brillaban con la pasión que la llevaba a hablar. La urgencia de su misión se infiltró en cada palabra, dibujando un futuro que prometía un cambio tangible. Cada pregunta podía ser una confrontación, pero Marisol se sentía lista para defender su postura, su legado. Ya no era solo la estudiante indecisa, ahora estaba dibujando su propio camino. Al finalizar, el silencio en la sala era abrumador. Se sentía vulnerable, como si su vida dependiera de la reacción del público. Y en ese instante, un sentimiento nuevo tomó la delantera. La convicción de que había dado un paso decisivo hacia lo que quería ser. Sin embargo, a medida que los aplausos comenzaron a resonar, una inquietud la invadió. Sabía que la verdadera presentación estaba esperando en casa, donde su familia guardaba sus apegos y expectativas. Tendría que compartir la noticia de su proyecto, de su ambición. Y con cada latido del silencio que lo anticipaba, comprendió que su mayor desafío no había terminado. El momento de la verdad se acercaba. ¿Sería capaz de pararse frente a su familia y defender la vida que había soñado, incluso si significaba abrir una brecha entre ellos? El corazón de Marisol latía fuerte, preparándose para un enfrentamiento que podría definir su futuro y su esencia. La verdadera prueba se avecinaba, y la incertidumbre se adueñaba de ella, como un hechizo inquebrantable. La atracción que sentía hacia su consulta familiar crecía cada segundo que pasaba. El hogar, un refugio hasta ahora, se convertía en un campo de batalla mental. Marisol quería compartir su éxito, pero la realidad del rechazo la seguía como una sombra. Cada paso hacia la puerta de casa era como sentir el peso de un mundo que no la entendía, que no la aceptaba. Finalmente, se armó de valor. Con un nudo en la garganta, llamó a su familia a la mesa. Sus padres y hermanos, con miradas expectantes, no podían imaginar el torrente de sentimientos que se avecinaba. Era ese momento de verdad que había estado evitando, y sabía que cada palabra podría abrir un abismo o unir puentes. Cuando se sentó, pudo sentir el aroma familiar de la comida, un recordatorio del hogar que amaba, y sintió la batalla entre su pasado y su futuro en su pecho. Con el corazón latiendo desbocado, comenzó a relatarle su proyecto, poniendo en palabras sus meses de trabajo, investigación y sueños. Las primeras frases fluyeron de su boca con un entusiasmo genuino, pintando imágenes de ríos revitalizados y comunidades floridas. Sin embargo, a medida que describía su ambición, la expresión de sus padres cambió. Sus rostros, antes llenos de expectación, comenzaron a manifestar preocupación y, lo que más le dolía, desencanto. La pregunta del padre interrumpió su narración, como un golpe en el estómago. ¿Por qué no elegiste una carrera más tradicional? Una seguro para tu futuro. Sus palabras, que deberían ser un respaldo, se convirtieron en un travesaño doloroso. Se sintió atacada, como si toda su valía estuviera siendo cuestionada. Marisol se defendió con pasión, explicando cómo el proyecto era una mezcla de su amor por la ciencia y su deseo de crear un impacto real. Pero la discusión se tornó intensa. Su madre, con un tono suave pero firme, añadió: ¿Acaso todo esto no es solo una fase, algo pasajero? Lo que buscas es admirable,
pero deberías considerar lo que realmente te proporciona estabilidad. El corazón de Marisol se sacudió. Esa idea de estabilidad, esa búsqueda incesante de la aprobación, se sentía como un grillete que le impedía volar. La pelea entre su deseo de libertad y su deseo de pertenecer se transformó en un grito interno. ¿Qué tan lejos tienes que llegar para ser escuchada? Con cada palabra que salía de su boca, la tensión aumentaba, y Marisol se dio cuenta de que debía tomar una decisión crucial. ¿Debería continuar defendiendo su sueño, arriesgándose a perder la conexión con su familia, o buscar un camino más seguro, conformándose con lo que esperaban de ella? Esa dicotomía se convertía en un profundo dilema moral. En el fondo, sabía que si no defendía su camino, jamás podría enfrentarse al mundo exterior que la esperaba más allá de esas paredes. De repente, la conversación cambió. Su hermano, que había estado en silencio, llevó la atención hacia sí mismo. Con una mirada seria, compartió una experiencia personal que nadie había conocido. Yo también me sentí perdido al elegir mi opción de carrera. A veces, la familia no entiende nuestra pasión. Marisol sintió un giro en su corazón. Quizás el camino hacia la aceptación no debía ser un sacrificio, sino un camino compartido. Deseando romper la barrera que les separaba, tomó una decisión radical. No solo hablaría de su proyecto, sino que invitaría a su familia a unirse a ella en este viaje. El futuro de su proyecto podría incluirlas, no alejarlas. Lanzar esa idea en el aire fue liberador. Una propuesta inusual, pero necesaria. Quería que entendieran mejor lo que ella veía. Mientras las palabras salían de su boca, se sentía más fuerte, y esa sensación abrumadora de inseguridad comenzó a desvanecerse. Aún así, sabía que esta decisión podría traer más complicaciones. El futuro seguía siendo incierto, y la presión de sus obligaciones acechaba como un espectro. El valor que estaba mostrando podría tener un alto costo, pero en ese momento, el deseo de completar su visión superaba los temores. Ahora, un nuevo desafío emergía ante ella. ¿Podría llevar a su familia a unirse en un proyecto que alterarían sus caminos y redefiniría su historia familiar? La respuesta aún estaba por descubrir, pero iba a lanzarse al abismo con la esperanza de que la comprensión, algún día, cegara el miedo. La carga de esa relación pendiente empujaba a Marisol hacia un camino aún más incierto. Su viaje apenas comenzaba, y, con cada paso, las sombras del pasado se desvanecían lentamente. El aire en la sala se cargó de una tensión palpable tras la propuesta de Marisol. Las miradas de su familia, cohibidas entre la sorpresa y la incertidumbre, causaron que su corazón latiera con más fuerza. Pese a la emoción que sentía al ofrecerles un rol en su viaje, no podía escapar del eco de las voces críticas que resonaban en su mente. ¿Qué saben ellos de tu pasión? ¿Quieres arrastrarles a esto? Sentía el impulso de seguir adelante, pero también la creciente presión del temor a un posible rechazo. Era su sueño, pero estaba dispuesto a compartirlo, si eso significaba la aceptación que tanto anhelaba. Pensó en las noches sin dormir, sus esfuerzos por conectar con su vocación, y se preguntó si esa entrega podría ser comprendida. Ahora, estaba en un punto donde podría volver a dar un paso hacia atrás o lanzarse a un abismo lleno de posibilidades. Podemos explorar juntos, aprender sobre el impacto que estas iniciativas pueden tener en el entorno. Continuó, buscando inspirar a su familia. Tenerlos a ustedes me motivaría aún más. Todo esto no es solo mi sueño, puede ser nuestro. En su voz había determinación, una chispa que indudablemente quería encender en sus seres queridos, pero en su interior seguía resonando una pregunta crucial. ¿Sería suficiente esa invitación para ganar su apoyo? El silencio se volvió elocuente. Sus padres intercambiaron miradas, mientras su hermano se inclinaba con curiosidad, casi como si la idea comenzara a filtrar algo en su mente. Marisol se sintió atrapada entre la ansiedad de esperar su respuesta y el ardiente deseo de defender su camino. Sabía que estos momentos de incertidumbre también representaban su lugar en el mundo, un espacio donde podía renacer. Con cada segundo de espera, el eco de sus ansiedades se alzaba más fuerte en su interior, llevándola a cuestionar su propósito. Repentinamente, su madre rompió el silencio. No es que no entendamos tu pasión, Marisol. Solo nos preocupa que puedas perderte en un camino incierto. La vida tiene realidades complicadas y son difíciles de vivir sin un respaldo. Esta afirmación trazó líneas entre el deseo de libertad de Marisol y la realidad que su familia le presentaba.
Las palabras de su madre, aunque con buenas intenciones, sonaban como un recordatorio del precio que podrían pagar si las cosas no salían como ella imaginaba. Con cada interacción, la confianza de Marisol comenzaba a entrelazarse con la fragilidad de su apertura. La vida nunca es lineal, mamá. Si no me esfuerzo por construir algo ahora, jamás sabré si era posible, replicó con firmeza, dejando claro que no estaba dispuesta a renunciar a su sueño debido a temores ajenos. En su voz resonaba una valentía que, hasta hacía poco tiempo, había parecido distante. Decidiendo que la conversación necesitaba nuevos enfoques, planteó que, primero, harían un pequeño encuentro donde cada uno podría expresar sus miedos y expectativas. Sería una oportunidad para compartir ideas sobre cómo su familia podría contribuir a su proyecto, mostrando que no solo sería una carga, sino un viaje compartido hacia el éxito. Mientras discutían detalles sobre la forma de organizar el encuentro, en su mente se sembraban hijos de nuevas preocupaciones. ¿Y si al final no les gusta la idea? ¿Qué ocurriría si ni siquiera están interesados en ayudarme? Sin embargo, se repelían tales pensamientos como demonios, esforzándose por ver la situación desde una perspectiva de oportunidades. La vida era también eso, una serie de transiciones llenas de incertidumbres, pero también de aprendizajes. Una vez terminada la conversación, Marisol sintió un leve alivio. Había abierto una puerta hacia un futuro compartido, aunque no sabía a dónde conduciría. Con la mente agitada y recompuesta, el deseo de ver cómo avanzarían las cosas se instaló profundamente en su pecho. Ese mismo día, resolvió dedicar tiempo para investigar más sobre cómo implementar sus ideas, y al mismo tiempo, fortalecer la conexión con su familia. Sabía que cada avance requeriría paciencia y empatía, y eso era algo que estaba dispuesta a aprender. A medida que el sol se ponía, un nuevo desafío se presentaba: la incertidumbre antes del encuentro familiar. Marisol debía trazar un plano no solo para su proyecto, sino para unificar los corazones y las pasiones que, al fin y al cabo, eran el verdadero motor de cualquier aventura. Pero había una sensación inquietante que la invadía. Algo en el aire predicha un cambio profundo. Sintió que algo aún más extraordinario la esperaba en este recorrido. Una revelación que podría cambiar el rumbo de su vida y, tal vez, de su familia. ¿Estaba lista para enfrentarlo? Solo el tiempo lo diría. Marisol despertó con el amanecer, un resplandor anaranjado entrando por la ventana y acariciando su rostro. El día del encuentro había llegado, y la anticipación palpitaba en su interior como un tambor. Saber que su familia compartiría sus miedos y sueños la llenaba de una mezcla de emoción y ansiedad. Mientras desayunaba, sus pensamientos giraban en torno a cómo ese momento podría dar forma a su futuro. Las ideas sobre su proyecto comenzaron a ordenarse en su mente. Había pasado semanas investigando y desarrollando un enfoque claro para presentar sus objetivos. Pero, más importante aún, había entendido que un proyecto exitoso no solo se basaba en una buena planificación, sino en la capacidad de tejer lazos. Cada elemento debía resonar en la familia, lograr que entendieran no solo la carga que conllevaba, sino la posibilidad de crecimiento que ofrecía a todos. La hora del encuentro se acercaba, y en el horizonte de su mente se dibujaba el momento crucial. ¿Cómo lograría conectar de la mejor manera con su madre y su padre, quienes parecían ser los más escépticos? Quería prepararse para cada posible objeción que pudieran presentar. La indagación y la curiosidad serían sus aliados. Miró a su hermano, Lucas, que parecía entusiasmado con la idea. Esa energía juvenil podría ser justo lo que necesitaba para generar impulso. Quizás pueda ser el puente entre mis padres y yo, pensó. Hablaría con él antes de que todos se reunieran. Necesitaba contar con su respaldo. Cuando llegó el momento de la reunión, Marisol sintió como si el tiempo se detuviera un instante. Las sillas alrededor de la mesa estaban ocupadas por rostros familiares, cada uno con su propio conjunto de expectativas. Miradas de curiosidad, bienestar e incertidumbre se cruzaron, y el aire estaba cargado de preguntas no pronunciadas. «Gracias por estar aquí», comenzó Marisol, buscando el tono adecuado. «Hoy quiero hablarles sobre un camino que creo que puede unirnos. No solo es mi sueño, es un viaje que podría involucrarlos a ustedes también». Comenzó a desarrollar su visión, compartiendo las ideas que había planeado. Sus palabras, inicialmente titubeantes, comenzaron a fluir con confianza al ver la atención de su hermano. Sin embargo, al mencionar el aspecto de compromiso y la posibilidad de sacrificar seguridad por incertidumbre, se sintió un escalofrío en el aire. Se percibían reacciones sutiles. Su padre fruncía el ceño,
y su madre esbozó una sonrisa forzada. ¿Y qué pasará si esto fracasa?, cuestionó su padre a la mitad de su exposición. La pregunta resonó como un eco en la sala, y, de repente, cada mirada se centró en Marisol. La presión de la incertidumbre se intensificó, y en un instante, cuestionó sus propias capacidades. Recogiendo toda su valentía, contestó: «No puedo saberlo, pero no intentar algo que me llena de pasión sería un fracaso mucho peor. Aprenderé, creceré. Haría esto guiada por la convicción y el deseo de hacer algo significativo para todos nosotros». Las palabras salieron con la fuerza de una revelación. En ese momento, sintió un nuevo nivel de empoderamiento resonar en su interior. Su familia, al borde entre la aprensión y la apertura, observaba su transformación. Sin embargo, la conversación se volvió a enfocar en sus dudas. Luego de una larga discusión, las opiniones comenzaron a dividirse. Si bien su madre seguía preocupada, su padre y Lucas se sentían más intrigados. Cada visión presentada generaba nuevas preguntas, y aunque la tensión continuaba, había un movimiento hacia adelante. Marisol comenzó a ver una grieta en la resistencia inicial de su familia. La inquietud que había sentido durante semanas dio paso a una chispa de esperanza. Pero entonces, en un giro inesperado, Lucas, decidido a tomar partido, compartió un secreto que había estado guardando. «Siempre he querido hacer algo similar, pero nunca supe cómo expresar mi sueño», confesó, sus ojos brillando con nuevas posibilidades. Marisol sintió que el rumbo de la conversación estaba a punto de dar un giro radical. ¿Podría esto significar que no solo cambiaría su vida, sino que también unificaría la conexión familiar que tanto deseaba? La tensión aumentó a medida que revelaciones inesperadas se amontonaban. Ahora, el verdadero desafío se perfilaba cada vez más claro. Cultivaría no solo su visión, sino la de su familia. La historia apenas comenzaba a escribirse, y con cada palabra, Marisol se dio cuenta de que estaba en la antesala de una transformación que podría no solo redefinir su camino, sino también el tejido que unía a todos ellos. Sería capaz de unir sus sueños y temores en un solo propósito común. Las respuestas aún estaban por llegar, y el futuro prometía articular aún más sorpresas. Marisol se quedó en silencio después de la confesión de Lucas. La sala ahora vibraba con otro tipo de energía, como si el aire estuviera cargado de posibilidades y miedos compartidos. Su hermano había abierto una puerta que creía cerrada. Ella lo miró, sus ojos reflejando un torbellino de emociones, emoción, compasión y un destello de desafío. Se dio cuenta de que podía no solo avanzar en su sueño, sino también acompañar a Lucas en su búsqueda. Sin embargo, la duda de su madre todavía pesaba en el ambiente. Ansiosa de hacer visible un camino de apoyo familiar, Marisol se preparó para establecer un diálogo más profundo. «Lucas, ¿te gustaría compartir un poco más sobre lo que sientes?». Su voz era suave, pero contenía una firmeza que no había mostrado antes. Lucas, sorprendido por la invitación, asintió lentamente. «Siempre he querido crear algo que represente quién soy. Mis amigos siempre han comentado sobre mis dibujos y mis ideas, pero nunca supe cómo llevarlas a la vida. Hasta que escuché sobre tu proyecto. Tal vez hay una forma de que lo hagamos juntos». Marisol se sintió inspirada por el deseo de Lucas por expresarse, y en su interior, la idea de colaborar comenzó a cristalizarse. Pero también comprendió que esto era más que un simple proyecto, sería un ejercicio de confianza. Tenía que encontrar la forma de integrar las visiones de ambos, y al mismo tiempo, apaciguar las inquietudes de su madre y la resistencia de su padre. «Entiendo que ambos soñamos con algo grande», inició. «Y creo que cada uno de nosotros puede aportar una parte, pero necesitamos una dirección clara. ¿Qué tal si creamos un plan que abarque nuestras ideas y se añada un enfoque que incluya la visión de mamá y papá?» Su madre, que hasta entonces se había mantenido en un segundo plano, la miró fijamente. «Aprecio que desees incluirme, pero mis preocupaciones no son infundadas. Quiero protegerlos. Ustedes son jóvenes y aún están en proceso de descubrir quiénes son en realidad», confesó. La sinceridad de su voz resonó, y Marisol le agradeció en silencio por su valentía. ¿Y si enfocamos nuestros esfuerzos en un pequeño proyecto piloto? La voz de Marisol se volvió más decidida. «Podemos trabajar en algo que no implique tanto riesgo, pero que, al mismo tiempo, nos ayude a experimentar. Quizás este sea el primer paso hacia la concreción de nuestros sueños». Su padre frunció el ceño, pero era evidente que el desafío había despertado su interés. «¿Qué tienes en mente?», preguntó, casi inquisitivamente.
Marisol sintió la respiración contenida de su hermano y su madre, esperanzados. Podríamos iniciar un blog, algo simple donde compartamos nuestros pensamientos y creaciones. La red nos brinda la oportunidad de recibir feedback sin un compromiso financiero significativo. Así podríamos medir el interés y ver cómo se siente cada uno en este viaje creativo. La habitación estuvo en silencio un momento. Todos se ponderaban la idea. Marisol percibió sus propias dudas emergiendo de nuevo. ¿Era suficiente? ¿Sería un paso lateral en lugar de un avance? Pero al ver las miradas de interés de su familia, comenzó a sentirse más afianzada. Finalmente, su madre asintió lentamente. Podemos intentar, pero eso significa que debes coordinar todo y ser responsable. Ser un líder requiere compromiso, Marisol. Marisol sintió una mezcla de alivio y desafío. Había un camino adelante, pero también una carga. Entiendo, estaré a la altura. La decisión resonó en su interior. Cada palabra se iba convirtiendo en un peldaño de crecimiento personal. A medida que la conversación continuaba, Marisol comenzó a delinear sus ideas más claramente, el sistema de gestión que usarían, los tiempos que cada uno debía comprometer, y cómo presentarían el proyecto ante el mundo. Pero, en ese momento de expansión de sueños, Marisol sintió que un nuevo miedo empezaba a gestarse, el de no solo encontrar su voz, sino el de mantenerla entre las voces de otros. La reunión terminó con un aire de expectativa. Había un camino por delante, y Marisol comprendió que el viaje no solo sería profesional, sino profundamente personal. Mientras se retiraban de la mesa, hubo miradas de determinación compartida, pero también un temor latente. A medida que el día se desvanecía, Marisol sabía que cada paso que darían juntos sería una prueba no solo de sus habilidades, sino de su capacidad de sobreponerse a los miedos internos que surgían con cada decisión. ¿Sería capaz de convertirse en la líder que su familia necesitaba y, a la vez, encontrar su propia voz entre las demandas del grupo? La inquietud se adueñó de ella en la tranquilidad que precede a un nuevo desafío, y sabía que tenían mucho más en juego de lo que originalmente imaginaban. Las verdaderas pruebas apenas comenzaban. Marisol se sentó al borde de su cama, las ideas y preguntas fluyendo en su mente como una corriente tumultuosa. Con el proyecto del blog cada vez más cerca de convertirse en realidad, su corazón latía aceleradamente. Era evidente que la responsabilidad pesaba sobre sus hombros, debía ser la guía que su familia esperaba. Pero, ¿estaba realmente lista para dar ese paso? La noche anterior había sido una mezcla de emoción y miedo. Había esbozado un formato para el blog, decidiendo que cada uno contribuiría con su estilo único. Un espacio donde Lucas pudiera mostrar sus dibujos, y ella sus escritos, pero también donde activarían un diálogo entre todos. Era un primer paso, sí, pero la sombra de la duda continuaba acechándola. Sabía que el éxito no era solo cuestión de talento, sino de persistencia y estrategia. A la mañana siguiente, mientras caminaba hacia la cocina, reflexionó sobre las habilidades que había ido descubriendo en sí misma. Habilidad para escuchar, un talento innato para organizar ideas caóticas. Marisol se vio a sí misma en el papel de líder, y la imagen le dio confianza. Sin embargo, había algo más. La necesidad de motivar a Lucas y a sus padres, de mantenerlos aliados en esta travesía. No se trataba solo de su voz, se trataba de unificar algunas visiones en una sola. Durante el desayuno, su madre hizo comentarios sobre la responsabilidad que asumirían. No olvides que liderar es también aprender a delegar, Marisol. Nadie puede cargarlo todo solo, dijo mientras servía el café. Esa afirmación le resonó. Tendría que ser abierta, confrontar el miedo a equivocarse, y permitir que Lucas y su madre también tomaran las riendas en algunos aspectos. Sería fundamental que las decisiones no solo vinieran de ella. Las primeras palabras del día sonaban mucho más pesadas ahora. Después de terminar, asintió y se despidió mientras se dirigía a la escuela. Hoy es un buen día para una reunión, pensó, decidida a establecer un tono más colaborativo. La idea de discutir el proyecto durante la hora del almuerzo la llenaba de expectativas, pero también de ansiedad. Tenía que abordar el tema de manera que todos se sintieran valorados, no solo como contribuyentes, sino como parte de algo más grande. Marisol necesitaba recordarles a todos que ese proceso era igual de importante que el resultado final. En la escuela, su mente fluyó de la emoción a un ligero desasosiego. Mientras los demás hablaban de temas triviales, ella mentalmente se preparaba para el encuentro. Se imaginó haciendo una pausa antes de hablar, sonriendo y agradeciendo a cada uno por su disposición.
Cada palabra sería un paso hacia una conexión más fuerte, y eso, pensó, permitiría que todos se sintieran parte del proyecto. Pero cuando terminó las clases, un giro inesperado la detuvo en seco. Lucas le mandó un mensaje que le hizo dudar. «Tengo que hablar contigo. Tengo preocupaciones sobre el blog, sobre mi parte en esto». Algo en su tono la hizo sentir un escalofrío. ¿Acaso su hermano no sentía el mismo impulso que antes? Marisol sintió como si las bases de su proyecto comenzaran a desmoronarse. La imagen de un camino claro y compartido se oscurecía ante la posibilidad de un conflicto interno. El camino hacia su casa se volvió un laberinto de pensamientos, cuestionando su capacidad para liderar no solo a su familia, sino también a sí misma. ¿Podría enfrentar esa conversación complicada y sacar a la luz los temores de su hermano? La necesidad de ser una confrontadora le pesaba, pero también lo contrario, el deseo de ser una colaboradora. Marisol sabía que no solo se enfrentaba a Lucas, también se estaba enfrentando a sí misma. Ella aspiraba a construir con amor y apoyo, sin embargo, el posible desánimo amenazaba con enterrarla. Justo cuando pensaba en cómo abordar la conversación con Lucas, decidió que no podía posponerlo. Cada paso que darían juntos contaba, y este sería decisivo. Con el corazón en la garganta, se preparó para lo que vendría. Aunque aún no tenía claro cómo lograr la cohesión entre sus expectativas y las de su hermano, la urgencia del momento le daba un ímpetu palpable. El desafío de ser la líder, la hermana y la amiga, estaba a su puerta. ¿Sería capaz de afrontar los temores de Lucas y, a la vez, reafirmar su propia voz? La respuesta parecía inminente, pero el desenlace aguardaba en la encrucijada del día siguiente. Marisol tomó aire profundo antes de abrir la puerta de casa. El ambiente en la cocina estaba impregnado del aroma del café. Su madre estaba sentada en la mesa, pero las palabras de Lucas resonaban en su mente como un eco persistente. Sabía que tenía que enfrentar aquel momento, no solo como hermana, sino como líder. Sin embargo, una sensación de malestar se formaba en su pecho. ¿Y si no tenía las respuestas adecuadas? Se sentó frente a su madre, quien la miró con curiosidad. ¿Todo bien, Marisol?, preguntó su madre, notando la tensión en su expresión. Se sintió tentada a compartirle su inquietud, pero un impulso más fuerte la detuvo. No quería que su madre se preocupase. Tenía que resolver esto con Lucas primero. La conversación con él estaba destinada a ser el primer paso para cimentar su colaboración. Esperó a que Lucas llegara del colegio, la ansiedad acumulándose en sus entrañas. La duda la atacaba con ferocidad. Tenía que ser honesta, pero también sensible a las preocupaciones de su hermano. Mientras los minutos pasaban, repasó mentalmente lo que quería decir. Había aprendido que la comunicación no solo se trataba de palabras, sino de crear un espacio seguro para que los demás hablaran. Finalmente, Lucas entró en la casa. Su expresión era grave, y eso hizo que la ansiedad de Marisol aumentara. ¿Podemos hablar? La pregunta surgió como un susurro, esquivando la tensión en la atmósfera. Marisol asintió, guiándolo hacia su cuarto, donde podrían estar más a solas. Una vez dentro, el silencio se extendió entre ellos como un telón tenso antes de una gran obra. «Me preocupa que no puedo cumplir con lo que se espera de mí en el blog», confesó Lucas, su voz temblorosa. Marisol notó cómo su hermano jugaba con la muñequera de su reloj, un gesto que delataba su nerviosismo. Esa vulnerabilidad la sorprendió y le dio fuerzas. Se dio cuenta de que sus propios temores se hacían eco en su hermano. ¿Y si en lugar de pensar en lo que se espera, pensamos en lo que queremos crear juntos?, Marisol propuso, intentando mantener el tono ligero mientras su corazón palpitaba. Este blog va a ser algo nuestro, no uno perfecto. Cada frase que soltaba parecía ofrecerle a Lucas una rendija de luz donde pudiera explorar sus pensamientos más oscuros. Lo que ella necesitaba era crear un puente de confianza. Lucas la miró con sorpresa, procesando sus palabras. ¿Y si no le gusta a la gente? No sé si mis dibujos son lo suficientemente buenos. Marisol observó cómo la inseguridad lo envolvía, y entendió que su trabajo no solo sería sobre el contenido, sino sobre el apoyo emocional. Ella también se sentía perdida a menudo, y había llegado a comprender que los errores eran parte del camino. Lo que realmente importa es que nos sintamos cómodos expresando quiénes somos. No será un éxito inmediato, pero juntos podemos apoyarnos, le aseguró Marisol, intentando que su voz no temblara. Notó cómo la tensión en los hombros de Lucas se suavizaba ligeramente. Había un principio en su mensaje que resonaba. La autenticidad era más valiosa que la perfección.
Después de un breve silencio, Lucas dio un paso hacia adelante. Quiero intentar hacerlo contigo, Marisol, pero necesito sentir que mis dibujos importan. El sentimiento de responsabilidad volvió a inundar a Marisol, pero esta vez fue acompañado de una chispa de esperanza. Claro que importan. Es más, cada dibujito tendrá su propio rincón en el blog. El entusiasmo empezó a hacer mella en sus dudas. La idea de su propio espacio para cada uno despertaba en ambos la emoción. Pero, en medio de ese alivio, Marisol no podía evitar recordar que aún había otras personas involucradas. ¿Estaría su madre lista para aceptar su nueva visión? ¿Y Lucas más adelante? ¿Y si funcionaba? ¿Qué pasaría cuando eso generara reacciones inesperadas en otros? Mientras Lucas sonreía por primera vez desde que comenzó la conversación, Marisol sintió un nuevo peso sobre sus hombros. No era solo su carga la que llevaban. La familia entera se estaba adentrando en lo desconocido. Pero eso era lo que querían, lo que necesitaban. El camino hacia su meta común era incierto, y mientras sus corazones se alineaban con la posibilidad de un futuro brillante, una nueva incertidumbre surgió. ¿Sería capaz de mantener esa unión cuando otros desafíos aparecieran? La idea de lo que podría esperarlo se perfilaba en el horizonte, sólida y aterradora. Todo parecía estar cambiando, pero Marisol estaba decidida a entrar en esa nueva etapa, sin saber aún los giros que tomaría su viaje. Con el paso de los días, el proyecto del blog comenzó a tomar forma. Marisol, animada por la alianza renovada con Lucas, decidió que cada contenido sería una celebración de sus talentos y experiencias. Había pasado de ser una joven aprehensiva a una líder en su propia historia, sumando cada paso en el camino como una victoria personal. Sus días en la universidad seguían siendo exigentes, pero el peso de la expectativa familiar se aligeraba con cada diseño esquematizado en la pantalla de su computadora. Fue un día especialmente brillante cuando, reunidos en la cocina, decidieron el enfoque del contenido. «Queremos unir la ciencia y el arte», explicó Marisol, su voz resonando con confianza. Lucas había preparado un conjunto de ilustraciones que representaban las especies nativas de su región, y ella había trabajado en artículos que detallaban la importancia de conservar el entorno. El impacto que estaban generando era tangible. Cada palabra y cada dibujo prometían crear un vínculo entre su legado y el futuro que deseaban. Mientras la familia se sentaba en la mesa, Marisol observó a su madre de reojo. «¿Qué piensas de todo esto, mamá?» Esta vez su voz era directa, sin adornos. El momento exigía responsabilidad. La respuesta llegó con minutos de silencio contemplativo. «Es valiente lo que están haciendo. Nunca pensé que tu pasión por la ciencia podría entrelazarse con el arte de tu hermano», admitió su madre, emoción y sorpresa mezclándose en su tono. Ese reconocimiento fue un triunfo, y Marisol sintió un calor en el pecho. Era una validación que había estado buscando desde el inicio de su viaje. Pero la aprobación no la había transformado solo en su identidad. También necesitaba asegurarse de que su familia se sintiera parte del proceso. Cada día, mientras escribía, cortaba su camino original para abrir espacio a los sueños de otros. El blog comenzó a atraer seguidores. Recuperó la atención de sus amigos y conocidos, y poco a poco las redes comenzaron a llenarse de comentarios alentadores. La comunidad, de alguna manera distante en el pasado, empezó a acercarse. Marisol estaba encantada con los resultados, pero sabía que lo más importante no eran solo los «me gusta», sino la conexión que estaba forjando con su familia en cada nueva experiencia. Con cada publicación, sentía que se enfocaba en un legado diferente, uno que permitía que cada miembro de su familia aportara su voz, fragmento por fragmento. Hubo momentos de dudas, y esa sombra de inseguridad seguía asomándose. En una de esas veladas, mientras sus padres estaban sentados a la mesa, Lucas llegó con una noticia inesperada. «Me invitaron a exponer mis ilustraciones en una pequeña galería local», dijo, casi como si no pudiera creerlo. En ese instante, el corazón de Marisol se agrandó de orgullo. Había pasado de tener una relación distante a ser un equipo sólido, y apenas habían comenzado. Esa noche, Marisol se dio cuenta del poder que habían construido en familia. Había transformado no solo su destino, sino también el de Lucas. Ahora, ambos estaban en la misma sintonía, persiguiendo un futuro que reflejaba sus más elevados valores. Era un giro que, en sus primeros pasos, había parecido inalcanzable. Después del evento en la galería, su madre miró a Marisol con lágrimas de orgullo en sus ojos. «Nunca pensé que una idea podría transformar tanto. Te he visto crecer,
y me siento en paz sabiendo que estás creando tu camino. Con esas palabras, Marisol sintió que el viaje había culminado en una victoria compartida. La lucha no solo había sido por su voz, sino también por ofrecerle a su hermano y a su madre el espacio para celebrar los sueños entrelazados. Marisol había aprendido a ver que su futuro no solo dependía de sus decisiones individuales, sino de la fuerza que emanaba de su familia y del legado que construían juntos. Fue un viaje que requirió enfrentar temores, pero que finalmente dio como resultado una conexión auténtica. Despertó a la posibilidad de que la ciencia y el arte no solo podrían coexistir, sino que juntos podían desafiar las expectativas, así como las injusticias que habían frenado a su pueblo. Al final, Marisol no solo se había convertido en una investigadora apasionada, sino también en una defensora del legado de su familia y la cultura apache. Había elegido ser la voz de quienes eran a menudo silenciados, canalizando su amor por la ciencia en una lucha por la dignidad de su tierra y su gente. El proyecto del blog se extendió a iniciativas para restaurar los ríos, asegurando la supervivencia de su entorno nativo. Marisol miró hacia adelante con esperanza, sabiendo que había hallado su verdadero propósito, uno donde el amor, la ciencia y el arte convergían para crear un impacto invaluable. Con el tiempo, se dio cuenta de que los desafíos seguirían surgiendo, pero ya no sentiría el peso de la culpa. Marisol se permitió construir un futuro que honraba su herencia, y, con cada paso, sentía una renovada confianza. La chispa encendida por su abuela había sido el inicio de un viaje más grande, uno que ella estaba lista para aceptar. Su propio destino no solo como investigadora, sino como un pilar para su comunidad. Hoy, Marisol sonríe al recordar aquel día en que todo cambió. La transformación fue más que una búsqueda personal. Era un testamento de cómo cultivar el propósito, y la conexión familiar puede ofrecer un camino hacia un futuro vasto e inspirador. Si esta historia te ha impactado, ahora es el momento de suscribirte inmediatamente al canal. No puedes perderte las próximas historias emotivas que cambian vidas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que este mensaje llegue a más almas. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final extraordinario. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión transformadora. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Seamos la voz del cambio juntos.